Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva experiencia. Para nosotros les puedo asegurar que es muy significativa porque nos tuvimos que poner a mirar, a ver cómo lo íbamos a organizar y además de eso a ensayar esto. Así que si algo sale mal, discúlpennos, es nuestra primera vez. Gracias a Susana y a toda la comisión directiva porque ellos fueron los que nos solicitaron si teníamos a bien nosotros hacer el webinar de tuberculosis en la fecha que nos correspondía hacer la jornada internacional. Así que gracias Susana, gracias a todos los que nos están escuchando, nos están viendo y sobre todo gracias a quienes nos están acompañando, a la sección de tuberculosis que son el doctor Palmero, la doctora González, la doctora Marita Pizarro y la doctora Alejandra Poropat. Gracias a ellos por subirse a esta nueva cosita que estamos haciendo. Bueno, ¿qué es la tuberculosis y el COVID-19? ¿Una asociación peligrosa? Si nosotros vamos a ver cómo fue desarrollándose el COVID en el mundo, nos vamos a dar cuenta que hasta el día de ayer, 21 del 8, hay un total de 22.796.133 casos en el mundo de COVID. Y hasta ayer teníamos a la mañana en nuestra querida República Argentina 320.884 casos. Quiere decir que esto nos va superando cada vez más. En cuanto a cómo se diseminó el COVID en nuestro país, podemos ver que a partir del 3 de marzo los casos fueron más o menos amesetados hasta los primeros días de mayo, pero luego empezaron a subir en una forma exponencial, llegando, según la cifra del Ministerio de Nación, el 18 de agosto, que fue el último conteo que se realiza hoy nuevamente porque es cada 4 días, la última actualización que tenemos del día de ayer a las 20:28 es interesantísima. Vamos a ver lo siguiente. En el año 2018, el número total de casos en la República Argentina de tuberculosis fue de 11.670. La tasa en el país de 26,2 cada 100.000 habitantes. Y el número de muertos en el país por tuberculosis, 720. ¿Qué pasó con el COVID-19? En solo 5 meses del año 2020 nos encontramos con que los contagiados por tuberculosis, y esto es lo de ayer a la noche, fueron 329.043. Fíjense que yo a la mañana les dije que eran 320.000, y en nuestro país ayer, en el último resultado estadístico que tenemos, la cantidad de contagiados en el día de ayer fue de 8.159. ¿Cuántos se recuperaron de esos pacientes, de los 329.000? 239.806 enfermos. Pero fíjense las cifras, en 5 meses del 2020 tenemos un total de fallecidos de 6.730. Si los comparamos con todo un año de tuberculosis, que fueron 720, fíjense la importancia de esta enfermedad, donde ayer tuvimos la última cifra, la noche, de 214 fallecidos. Quiere decir que esta enfermedad, su contagiosidad, esta pandemia, nos ha llegado de una forma verdaderamente importante. La tuberculosis y el COVID-19 tienen algunas diferencias y tienen otras cosas muy particulares, que son similares. La transmisión, bueno, ya sabemos cómo se transmite la tuberculosis, qué pasa con los aerosoles que se mantienen en el aire. Del COVID sabemos que generalmente las gotas que son gruesas caen por gravedad. ¿Qué pasa? ¿Dónde se depositan? Desde ya que la tuberculosis en los alvéolos, la última unidad funcional del pulmón. Pero vemos que lo del COVID tiene mucosa oral, nasal, conjuntival y diferentes superficies de donde nosotros habitamos, donde nos puede llegar el contagio. En cuanto a prevención, bueno, cuando en el mes de marzo empezamos a ver la prevención para esta enfermedad, empezamos los que hacemos fisiología, los que somos neumonólogos, a ver que había medidas preventivas muy iguales, lo que se refiere a los contactos, a las medidas higiénicas. Pero fíjense que hay algo en prevención que no pasa en tuberculosis. En tuberculosis aislamos al enfermo, pero no a los contactos. En este momento, en COVID-19 se está aislando a enfermos y a contactos.
En cuanto a las medidas higiénicas son prácticamente iguales. En cuanto a la protección, nosotros cuando atendemos a los pacientes usamos mascarillas N95 para el personal de salud y algunos barbijos, por supuesto, de tipo quirúrgico para los enfermos de tuberculosis. Mientras que cuando nosotros estamos asistiendo a un paciente con COVID-19, las normas de prevención, o sea, los elementos de protección personal en el personal de salud, sobre todo, son extremos, donde tenemos desde antiparras, barbijos N95 y sobre el barbijo generalmente se coloca un barbijo quirúrgico. Además de eso, la protección con guantes, con gorro y además con camisolín. Y hay quien también se pone botas de las que se usan en quirófano para descartar luego. O sea que las medidas de prevención son máximas. En cuanto a los tratamientos, lógicamente para tuberculosis sabemos que contamos con tratamientos específicos, pero con COVID-19 hubo tantas idas y vueltas en los tratamientos. No hay un tratamiento en este momento que sea específico para tratar esta medicación es para COVID-19. En realidad se ha tratado con tantas cosas, hidroxicloroquina, más acitromicina, los antirretrovirales, si se ponía o no se ponía ibuprofeno, si le damos plasma o no. Sí, gracias a Dios estamos dando plasma de convaleciente y aparentemente con muy buenos resultados. Pero fíjense que fueron unas idas y vueltas. Recuerden lo del ibuprofeno primero no, todo el mundo tenía que usar paracetamol. Ahora estamos usando como tratamientos experimentales el ibuprofeno también en nebulización. Vacunación, sí, tenemos la BCG protegiéndonos de las formas graves de tuberculosis. El COVID-19, por el momento no hay una vacuna específica para el mismo, sino que todas están en etapas de investigación. ¿Qué pasa con los tratamientos? Acá hay una serie de puntos, pero los voy a decir yo más rápido. ¿Qué necesitamos para tratar las dos enfermedades? Necesitamos un buen diagnóstico, necesitamos un buen tratamiento para ellos y además necesitamos un seguimiento de ambas enfermedades, porque recuerden que en tuberculosis nosotros no decimos que cura la enfermedad pasado recién 2 años de haber terminado el tratamiento médico con las drogas. En cambio, en COVID-19 lo que se están viendo son las secuelas que puede llegar a dejar el virus en todos los pacientes y eso va a tener que hacerse también un largo tratamiento en algunos casos. Realizar, por supuesto, diagnósticos diferenciales que sean precoces, hacer el hisopado ante la presencia de COVID-19 por clínica, por epidemiología, por imágenes, y valorar, algo que es muy importante en tuberculosis y que también es muy importante para COVID-19, que es la georreferenciación de los pacientes y trabajar en red lo máximo que se pueda, tanto sea con nación, con las provincias, entre los municipios, como debe ser. Ante la coexistencia de TB y COVID-19, la importancia cuando uno va a elegir un tratamiento de recordar siempre las reacciones adversas que pueden tener las drogas entre sí. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un paciente tuberculoso en esta época del COVID? Posiblemente vamos a tener problemas operacionales. ¿Por qué? Y porque muchos centros de salud o lugares de atención de tuberculosis van a estar cerrados. ¿Por qué? Por la contagiosidad que ha tenido por ahí el personal de salud, porque no tienen elementos suficientes como para brindar una buena bioseguridad. Y además por otra cosa muy importante en el paciente. Con todas estas fases y contrafases que estamos teniendo, con la limitación de que los pacientes puedan llegar a los centros de salud o al lugar donde se atienden, esto hace que también después se vea referenciado a los abandonos que pueden tener el tratamiento. También el desabastecimiento de los fármacos de primera o segunda línea, que también puede suceder en el mercado. Otra cosa que tenemos es también para tener bien en cuenta es los problemas clínicos que se nos pueden presentar cuando iniciamos un tratamiento de COVID-19 a un paciente que tiene tuberculosis y sobre todo con la tuberculosis multiresistente, debido a que no solamente hay interacción con la rifampicina, sino que hay interacción entre las drogas entre sí. Tenemos que valorar, por supuesto, la indicación de todos estos fármacos. ¿La tuberculosis y el COVID-19 se convertirán en los monstruos del futuro? Gran pregunta, ¿no? Si están asociadas, si son un ángel y un demonio, el ángel y el demonio se asocian. ¿Podremos derrotar ambas pandemias? Y yo diría que sí, con una
qué es la tuberculosis. Nos es tan difícil porque siempre nos hace una zancadilla, porque apareció con la multiresistencia, porque además de la multiresistencia, de la extremadamente multiresistente, y así quedamos. ¿Podremos entonces nosotros llegar a derrotar a las dos pandemias? Me inclino por el COVID, pero no sé qué dirán los doctores. Por mi parte, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, y ahora vamos a tener que ver el doctor Palmero, que nos va a estar presentando. Lo conocen todos al doctor Palmero. El doctor Palmero es profesor, profesor titular de neumonología de la Universidad de Buenos Aires. Además de eso, es profesor titular de la Cátedra de Neumonología de El Salvador, de la Universidad de El Salvador. Además de eso, es referente mundial en todo lo que a la profesión se refiere a la tisiología. Y, si fuera poco, además, es el jefe de tisiología del Hospital Muñiz. Bueno, doctor Palmero, cuando usted quiera, puede comenzar. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Cristina, por la presentación. Siempre conviene tener un amigo que lo presente a uno, en este caso una amiga, ¿no es cierto? Te faltó agregar un título. Estoy en vías de obtener el diploma de covidólogo. Nosotros en el hospital llamamos covidólogos a los que se dedican al tema, ¿no? Porque realmente la epidemia nos ha sobrepasado. Ha superado todo el resto de nuestras actividades y estamos a pleno en ella. Bueno, vamos a ver el tema de COVID y tuberculosis a través de una pequeña recopilación de casos que estamos en vía de agrandarlo, que hicimos en 5 hospitales de la ciudad de Buenos Aires. La primera pregunta a hacer. Uno habla de comorbilidades, ¿no es cierto?, con mucha facilidad en tuberculosis, la diabetes, el HIV. ¿Es realmente la COVID una comorbilidad de la tuberculosis? Una segunda pregunta. Está medio lento esto para pasar. ¿O la tuberculosis es una comorbilidad de la COVID-19? Es decir, ¿quién es comorbilidad de quién? Ya Cristina lo marcó, el COVID es una enfermedad que si contamos la incubación y todo está en el orden de las 3 semanas. Y la tuberculosis es una enfermedad con un tratamiento completo en 6 meses previo, y si es un multiresistente, bueno, estamos hablando de años. Comparemos con tuberculosis y SIDA, tuberculosis y diabetes. Realmente la tuberculosis es mucho más frecuente en SIDA, es más frecuente en diabetes, es más frecuente en COVID. El COVID influye en la tuberculosis. Es decir, ¿pueden o no ser una comorbilidad? ¿Qué es una comorbilidad? Enfermedades que coexisten brevemente, en este caso, sin otras implicaciones, o no. Bueno, es todo un tema de duda, ¿no es cierto? Porque estamos enfrentando una situación nueva en la cual nos aparecen pacientes con COVID que tienen tuberculosis. Vamos a la siguiente. Una definición de comorbilidades es que me gustó, digamos, ¿no? Son afecciones médicas concomitantes que difieren de la afección primaria y que pueden afectar el tratamiento del paciente a nivel de detección, de la terapia o de la evolución. En este caso, la afección primaria sería la tuberculosis y el COVID arriba. Pero ya vamos a ver que la cosa no es tan así. También definir comorbilidad no es tan sencillo. Estos artículos que les estoy mencionando los bajé, que quiera después al final me escribe y se los mando, si no los puede encontrar en la web. Resulta que definir comorbilidad, debo decirles que no hay una definición de comorbilidad. Todos entendemos lo que es comorbilidad, pero se discute bastante su definición. Y profundizando en el tema, me encontré con algo que nosotros habitualmente no mencionamos, que es el índice de comorbilidades de Charlson. Charlson es una señora, una doctora, que en el año 87 desarrolló un índice que actualmente tiene 17 variables, digamos así, porque no podemos decir 17 enfermedades, porque una de las comorbilidades es la edad, que pueden influir en la supervivencia a 10 años.
Claro, si un paciente tiene 90 años, las tiene todas en contra, ¿no es cierto? El tema de este índice de Charson se refiere a cuánto tiempo menos va a tener de supervivencia o qué probabilidad tiene de supervivencia aquel enfermo que tenga dos enfermedades de las 17 que se mencionan juntas, o 3 o 4. El puntaje máximo que da para una comorbilidad, como negativo, digamos así, como en contra de la supervivencia, es para el SIDA. Hay una publicación, encontré una sola, que es algo bastante esperable esto, ¿no? Que cuanto peor le da el índice de Charson, peor es el pronóstico de los pacientes con COVID-19. Todos conocemos el tema de la diabetes, de la obesidad, de la enfermedad cardiovascular. Y también encontré un trabajo brasileño en el cual toma en cuenta el índice de Charson y la evolución, el pronóstico de la tuberculosis. Muy interesante para leer. El trabajo brasileño es, fíjense el año, es pre-pandemia, ¿no es cierto? Bueno, no me quieren pasar. Ahí está. Bueno, nosotros sabemos que hay comorbilidades que ensombrecen el pronóstico del COVID. La obesidad, la diabetes, el asma, el tabaquismo, la EPOC, las enfermedades cardiovasculares. Todos esos claramente, y encima manejar pacientes obesos, una paciente de 150, de 180 kilos en una terapia, intentar que no se escare si está ventilada es prácticamente una misión imposible porque es muy difícil rotarla. Y no hablemos de pronarla. Nosotros publicamos una breve comunicación que va a salir en el próximo número de la revista americana de medicina respiratoria, que es el título que figura ahí, que es el título de mi presentación, y que incluye los casos que he determinado, que ya vamos a ver prácticamente en 3 meses, en el pabellón Koch, que es Hospital Muñiz Instituto Bacareza, una asociación UBA, Gobierno de la Ciudad, Hospital Ramos Mejía, el Hospital Pedro Elizalde de Pediatría, Sanatorio Julio Méndez y el Piñero, el Hospital Piñero. Hay que analizar con respecto a tuberculosis y COVID que no hay mucho publicado. Hay algunos case report, 2 casos, 3 casos. Fíjense ustedes, por ejemplo, en un hospital italiano de referencia. Este es el hospital que trabaja Mario Raviglione, que tuvieron la desgracia de internar a un paciente con COVID en una sala de tuberculosis. Y ¡trac! Ocurrió un brote de COVID en la sala de tuberculosis. Nosotros lamentablemente pasamos lo mismo por una internación equivocada, digamos. En la actualidad, todo paciente que entra al hospital se hisopa antes de internarlo en una sala de tuberculosis no COVID o en cualquier sala, porque tenga lo que tenga, si el hisopado le da positivo, va al pabellón, en este momento que prácticamente de COVID, junto con una sala de pacientes postrados, digamos, gente que queda muy deteriorada por la enfermedad, o que ya la estaba. Fíjense en Singapur, 4 casos. El grupo de Giovanni Migliori en Italia está investigando un conjunto de casos de tuberculosis activas y secuelas, y hay otra publicación en la cual también intervienen ellos en tuberculosis, COVID y los migrantes. Y les llama la atención que la enfermedad no es muy grave en esta población y lo atribuye a la juventud. ¿Qué encontramos nosotros en nuestra pequeña serie? 23 casos, 4 de ellos pediátricos, 2 son de Norma y que son multiresistentes, ya va a contar ella el tema, y otros 2 que son de nuestro hospital. En la actualidad prácticamente podemos decir que tenemos duplicado este número de casos. En un periodo breve, marzo, que mucho no contó porque recién estaba comenzando la situación, o sea que en lo fuerte es un trimestre, digamos, ¿no? De abril a junio. El promedio de edad, en el caso de los adultos, estuvo en los 37 años, una abrumadora mayoría de sexo masculino, eso es muy característico del COVID. Nosotros tenemos las salas de mujeres a medio llenar y las de varones están en las 3/4 partes de cobertura de camas fácilmente, ¿no es cierto? Más de la mitad de los pacientes extranjeros,
Eso no nos llama la atención con tuberculosis, pero con COVID pasó exactamente lo mismo. Tuvimos internado una proporción importante de los casos de la Villa 31, del barrio vulnerable, digamos así, 31, y una proporción de extranjeros importante. Y fíjense cuántos eran de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Y algo realmente que nos llamó mucho la atención, porque nos parecían que no eran tantos pacientes, pero cuando pedimos el número de casos estadística que se habían internado en ese periodo con el diagnóstico de COVID en el pabellón, y sacamos la relación con los casos de tuberculosis que detectamos, la tasa nos dio, si la llevamos a 100.000, a una cuestión poblacional, 1.635 por 100.000. Una tasa, digamos así, del año 1900, ¿no? En un país de mucha tuberculosis. Terrible la proporción que hemos encontrado de tuberculosis cuando uno saca la cuenta, ¿no es cierto? Después hay otros detalles que también son muy interesantes que vienen en la otra diapositiva. La radiología de las formas pulmonares mostró el predominio de imágenes cavitarias y en cuanto al SARS-CoV, coronavirus, lo clásico que todos los que atendemos la enfermedad conocemos, las opacidades en vidrio esmerilado, que son más bien periféricas, y pueden ser unilaterales, bilaterales y llegar a ser muy extensas, y consolidaciones. Hemos visto algún crazy paving, pero no es lo más habitual. Es decir, lo común es el vidrio esmerilado. Y acá viene el tema, el primer tema que nos llamó la atención es la alta incidencia de tuberculosis entre la población COVID asistida. Que ustedes dicen, bueno, son de barrios vulnerables. Sí, pero en los barrios vulnerables no tienen 1.600 por 100.000 de tuberculosis detectada. Este corte tomográfico es un trabajador sexual travestido con un COVID sin mucha repercusión. Fíjense, en el pulmón derecho, en la parte anterior, tienen el infiltradito en vidrio esmerilado tan característico. Pero aquí que a todos estos pacientes se los tomografía. Y al tomografiarlos, uno se encuentra con sorpresas como esta. La imagen cavitaria que ven en el pulmón izquierdo. Pacientes sin antecedentes de tuberculosis, sin tratamiento de tuberculosis, sin sintomatología, nada. Ingresó porque tenía fiebre y algún otro síntoma, y la PCR positiva, se lo tomografía al ingreso, como hacemos con todos los casos, y mira tú lo que nos encontramos. Baciloscopía positiva, 2 cruces. Recuerden que era HIV positivo y en estos pacientes es común ver pocas manifestaciones radiológicas y la bacteriología muy importante. Y acá viene el otro tema realmente que es duro, muy duro. 65% de estos 23 casos no tenía diagnóstico de tuberculosis. Y el diagnóstico fue hecho de casualidad, con imágenes radiológicas, porque al hacer la tomografía, que es muy sensible, uno se encuentra imágenes compatibles con tuberculosis. Le hace la bacteriología y ¡tac! Aparece el directo, el cultivo, el GeneXpert positivo. La mayor parte las confirmamos. Algunas hicieron tratamiento empírico, pero muy pocos. Otro tema llamativo, diferencial, son las comorbilidades. No, ninguno era diabético, ninguno era obeso. Bueno, obesidad y tuberculosis no es una asociación frecuente. Ni asma, ni EPOC. EPOC, ustedes saben que es un tema diagnosticarla con el COVID porque no se puede hacer espirometría. Digamos que el paciente refiere a EPOC. Y tampoco diabetes, que es una comorbilidad frecuente de la tuberculosis. Habrá que ver cuando ampliemos los números si estas relaciones persisten. ¿Qué fue lo que más frecuentemente encontramos? Las adicciones a drogas ilícitas y tabaquismo y el VIH. Un periodo de internación más prolongado. En general los pacientes COVID están en 2 semanas como mucho internados. Lo nuestro tuvo un promedio de 3 semanas y fíjense el rango llega hasta 1 mes y medio. Largo. La mortalidad fue más alta, la que se espera del COVID en nuestro país. Nuestro país está más o menos en el 2%, y en esta pequeña serie de casos es difícil evaluar, hubo más mortalidad. Externamos a 21 pacientes con evolución favorable, de acuerdo a los criterios de externación del coronavirus, y algunos quedaron internados. Tenemos una sala específicamente con habitaciones de aislamiento para tuberculosis y COVID, que prácticamente es toda masculina en este momento porque hay muchos más varones que mujeres, ¿no es cierto? Si encontramos alguna mujer con COVID y tuberculosis, tenemos que ponerla en alguna habitación de aislamiento en otro sector del hospital.
El tema son las reacciones adversas, como de costumbre, que logra, hasta lograr superarla e instalar un esquema adecuado lleva tiempo. Y por otro lado, los multiresistentes. Hemos tenido varios multiresistentes, inclusive tenemos un paciente con bedaquilina, que ya lo pasamos de la sala de COVID a una sala de tuberculosis multiresistente porque había pasado el periodo de infecciosidad, ¿no es cierto? Es decir, encontramos lo que en general vemos habitualmente en tuberculosis con el agregado del COVID. Y acá está un tema que es un trabajo que está aceptado para la publicación, todavía no está publicado, en el Emerging Infectious Diseases, del cual participamos con el Instituto Bacaesa, que es la disminución de la, que es lo que decía Cristina, ¿no? Es una realidad en todo el mundo. Los pacientes con tuberculosis no pueden ir porque hay cuarentena, no pueden circular, tienen miedo de salir a la calle, tienen miedo a que los detenga la policía, les pide un documento y chao, queden pegados. Ustedes saben que muchos de nuestros pacientes tienen lo suyo, ¿no es cierto? Así que realmente ha disminuido notablemente la asistencia de gente. Ni siquiera hemos tratado de referirlos todos a nivel periférico, donde viven, ¿no? Tampoco el miedo a la pandemia ha superado el miedo a la tuberculosis. Y la tuberculosis acecha, despacito, despacito, sigue avanzando y estos pacientes lamentablemente los vamos a tener que enfrentar y ya los estamos enfrentando. Este es un chico que se internó la semana pasada. Vean ustedes lo que es la radiografía de tórax y todo esto que se ve consolidado, se ve bien el broncograma aéreo en la placa y en la tomografía mejor, el árbol en brote, las lesiones contralaterales. Bueno, este muchacho de unos 26 años había aprobado un preocupacional 3 meses antes de internarse en el hospital, que fue la semana pasada. Acudió a asistirse a 2 lugares. En uno fue con fiebre, dijo, tengo fiebre, tengo tos, no, puede ser COVID. Atrás, no lo asistieron. En otro lugar, no, ¿cuánto hace que estás tosiendo? Y hace como un mes, no, esto no es COVID. Atrás. Al final terminó yendo a un hospital muy vecino a nosotros, que estamos muy relacionados, que es el Hospital Pena, donde le sacan esta radiografía, le sacan esta tomografía y nos lo derivan. Nuestra vaciloscopía de guardia fue estruendosamente positiva y se internó en sala de sospechosos hasta tener la PCR que dio negativa. Y ahora está internado en la sala de tuberculosis no COVID. Porque en el Muñiz, la verdad, tenemos para todos los gustos. Tenemos para tuberculosis COVID negativo, multiresistentes, COVID positivos, COVID negativos, varones, mujeres, en fin, de todo un poco. Esto es lo que se nos está viniendo. Lo que estamos observando día a día en las últimas 2 o 3 semanas es cómo aumenta la internación por tuberculosis en el hospital, por tuberculosis no COVID y COVID. Tanto es así que estamos tratando de acelerar todo lo posible el giro cama de la sala de TV COVID, porque no tenemos tantas camas. Así que realmente es un tema muy complejo lo que nos espera con la tuberculosis en el futuro inmediato, es decir, entre 6 meses, 1 año, 2 años, que son los plazos de la enfermedad. Bueno, no puedo hablar de conclusiones sobre tan pocos pacientes, pero tenemos algunas impresiones. Resultó abrumadora la proporción de tuberculosis que encontramos en los pacientes internados en el pabellón. Más contundente todavía fue hallar la tuberculosis de casualidad, a través de la tomografía que hacemos obligatoriamente para el COVID. Es decir, que hay un montón de gente que está circulando con su tuberculosis encima no diagnosticada. No encontramos las clásicas comorbilidades en los pacientes de esta pequeña serie y tampoco observamos una clara interacción entre las dos enfermedades. O sea que como comorbilidad, en el sentido de que una agrava la evolución de la otra, no, la impresión preliminar que tenemos todavía hasta el momento es que no hay una fuerte influencia entre una y otra. El COVID es un evento transitorio en la evolución de una tuberculosis que ya estaba diagnosticada o en pacientes que han abandonado el tratamiento y que cayeron al hospital con el diagnóstico de COVID y bueno, y saltó lo de la tuberculosis, y en pacientes en los cuales no había la más mínima sospecha de tuberculosis, que fueron la mayoría. Eso es gravísimo. Y por último, esto no hay duda que es una conclusión, no dudamos que la repercusión que va a tener sobre la tuberculosis
todo este periodo de desatención que ha sufrido la enfermedad motivado por la pandemia. Y con esto termino la presentación, me quedo en esta diapositiva. El que quiera las citas bibliográficas que no las pueda encontrar me escribe, y muchas gracias por su atención. Por favor, muchísimas gracias a vos, querido Domingo. Como siempre, una exposición brillante. Querido amigo, ha sido muy buena tu ponencia, pero además de eso, han surgido unas cuantas preguntas. Y hablando de preguntas, les voy a comentar que, por favor, porque me imagino que estarán súper interesados, las preguntas que quieran hacerle al doctor Palmero o cualquiera de los disertantes, pueden hacerlo por escrito. Fíjense que tienen allí al ladito de la pantalla, como para poder ustedes identificarse con una pregunta. Si quieren, una pregunta que sea anónima. Y si no, pueden decir quién lo ha hecho. Y ahora sí, vamos a pasar a nuestra segunda disertante. Como hablábamos antes con el doctor Palmero, que él habló de nuestra amistad, lo tengo que decir yo también, porque la doctora Norma González es una amiga de muchísimos años, a quien quiero mucho, ¿sí? Es la jefa de pediatría de neumonología, la jefa de neumonología pediátrica en el Hospital Elizalde, la querida Casa Cuna, y además tiene una trayectoria impactante, es referente en OPS, es referente en la SAP, es referente en todos lados. Norma querida, tenemos tu presentación, por favor, si sos tan amable, esperamos tu ponencia. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cristina, por tu invitación, por tus palabras. Gracias a la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria por permitirme compartir esta actividad en este día. Y, bueno, a diferencia de lo que habitualmente me pasa cuando tengo que hablar de tuberculosis, es que no me considero una experta en este momento en hablar de tuberculosis y COVID, porque la pandemia se nos vino encima y así como en algún momento tuvimos que enfrentarnos con pacientes pediátricos que tenían tuberculosis y VIH y tuvimos que aprender a sacarlos adelante. Después se nos vino, como decía Cristina, la multiresistencia y tuvimos que aprender a usar drogas de segunda línea y cada vez hay drogas nuevas de segunda línea que tenemos que aprender a usar con nuestros pacientitos para poder sacarlos adelante. Y como si eso fuera poco, ahora se nos agrega el COVID-19. En el Hospital Elizalde tenemos un lugar donde se internan pacientes que, según la Organización Mundial de la Salud, cuando todo esto empezó, sugirieron que los niños con infección presunta o confirmada por SARS-CoV-2 deben permanecer junto a sus padres, si esto es posible, si son sospechosos o confirmados de COVID-19, pero siempre atendidos en espacios adaptados para que los niños tengan sus necesidades especiales, tanto médicas como de enfermería, como nutricionales, de la salud integral, tenerlas todas en cuenta, y por esto, entonces, en mi hospital se generó el lugar para internar estos pacientes. El 28 de abril tuvimos el primer caso de COVID-19 en nuestro hospital, y a partir de allí, como Cristina mostraba, la cantidad de casos fueron en aumento, y lo que hemos visto hasta ahora que la doctora, la jefa de epidemiología nos presentó en el Ateneo Central hace pocos días, es que la mayoría de los pacientes que se están internando, pediátricos con COVID, son el 40% asintomáticos y el 52% con formas leves de COVID-19. Esto es lo que estamos viendo por ahora, y del total de casos confirmados de pacientes pediátricos que se están viendo en nuestro país, la mayoría corresponden a casos de la ciudad de Buenos Aires, y entre estos casi el 40% corresponde a los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, que es de donde además provienen la mayoría de nuestros pacientes con tuberculosis. De esta población viene una familia que es uno de los casos que incluimos en el estudio que recién les comentaba Domingo, que tenemos una pacientita de 5 años en esta familia que se encontraba en tratamiento por tuberculosis pleural.
Esta pequeña ingresó con una neumonía con derrame en una de las salas de clínica el año pasado, no respondió al tratamiento. El cultivo del líquido pleural vino positivo para Mycobacterium tuberculosis, pero nos sorprendió con la resistencia a rifampicina de este líquido pleural. Ella había comenzado el tratamiento con las 4 drogas de primera línea y al recibir el informe de la sensibilidad a fármacos de este líquido pleural, pasamos al esquema de tratamiento incluyendo drogas de segunda línea y de primera línea según el antibiograma que obtuvimos. En ese momento no había un foco de tuberculosis conocido en la familia. Si bien el padre estaba viviendo en Paraguay, pudimos estudiar a la mamá y a los 2 hermanos adolescentes y no encontramos en ninguno de la familia el foco de tuberculosis. A los hermanos los estudiamos, le hicimos la PPD que fue negativa y la radiografía de tórax era normal. La mamá tenía una PPD de 20 milímetros y se estaba estudiando en un lugar para atender adultos. Y en la pandemia nos encontramos con que la mamá empezó con síntomas de coronavirus, entonces comenzó con anosmia y disgeusia, y entonces toda la familia fue aislada, como se hacía inicialmente, en el hotel designado para su aislamiento. Cuando los hisopados vinieron positivos en toda la familia, también los niños, y la pequeña de 5 años hace un registro febril ante la niña con tratamiento antituberculoso, fiebre, infección por COVID, fue derivada al Hospital Elizalde de toda la familia. Allí la niña permaneció en buen estado general, con síntomas leves. Lo único positivo del laboratorio fue una neutropenia leve y no volvió a presentar fiebre y cumplió sus días de aislamiento en el hospital sin mayores complicaciones y pudiendo tolerar bien la medicación como venía recibiendo. La radiografía de tórax que tenía en ese momento es la que ustedes pueden ver ahí, que estaba francamente mejorada con respecto a la radiografía que tenía previamente. Con la niña vino su hermano de 13 años, que también tenía el hisopado para SARS-CoV-2 positivo y como comorbilidad tenía sobrepeso, tenía el contacto con su hermana y resulta que en este momento volvimos a interrogar y encontramos con que había un vecino que tenía en contacto frecuente con ellos que había fallecido por tuberculosis un par de meses antes. Ante este contacto y el niño pudo expectorar, se tomaron las baciloscopías de esputo, se le volvió a repetir la PPD que siguió siendo negativa y luego del aislamiento el paciente se va a su domicilio ya que las baciloscopías y la PPD fueron negativas. Cuando estaba en su domicilio, nos informan desde bacteriología que el cultivo de esa muestra de esputo que había ingresado cuando estuvo internado por el hisopado positivo para COVID, fue positivo. Entonces, como el cultivo saltó positivo, teníamos foco, el paciente tenía pocos síntomas y la tomografía también tenía pocas lesiones, pero ante este informe bacteriológico, le iniciamos tratamiento según el antibiograma que tenía su hermana. Dentro de este grupo familiar también tenemos a la hermanita de 16 años, que estaba asintomática, también tenía el hisopado para SARS-CoV-2 positivo, y tenía el contacto con el hermano, que acabábamos de informarnos que era positivo, el vecino mencionado. La niña tenía PPD de 0 milímetros, pero ante esta epidemiología decidimos iniciarle quimioprofilaxis y con buena tolerancia y buena evolución de la familia hasta este momento. Toda la familia se sigue controlando en nuestro servicio y por ahora no han tenido complicaciones. Les quiero comentar otro paciente que vino después de esta familia, también proveniente de uno de los barrios vulnerables de nuestra ciudad, que es un niño de 10 años, obeso, que venía presentando fiebre intermitente durante 2 semanas antes de su ingreso, y la mamá lo automedicaba con paracetamol y como tenían miedo de salir por el COVID, justamente no lo llevó a consultar. Cuando el niño empieza con tos y odinofagia, espera 48 horas, lo lleva a la unidad sanitaria cercana al domicilio
Y entonces en ese lugar, ante el contacto con un hermano con tuberculosis referido y los síntomas compatibles con COVID, es derivado a nuestro hospital. El hisopado vino positivo y el niño tenía en la radiografía de tórax, como ustedes pueden ver, una opacidad correspondiente a una neumonía con derrame pleural derecho. El hermano era un paciente con problemas de adicciones, convivientes con la familia, que había tenido varios abandonos de tratamiento y actualmente se encontraba nuevamente en tratamiento supervisado en un lugar especializado para tratar adicciones y tuberculosis. Se había solicitado el control de contactos a la familia, pero justamente por lo mismo que mencionaba recién Domingo y que ya había mencionado Cristina, por el miedo no se había realizado todavía el adecuado control de contactos. De hecho, en este niño se había realizado la PPD y no habían asistido a leer la PPD justamente por el miedo a salir en el contexto de la pandemia. El niño ingresa en regular estado general, con su neumonía con derrame pleural, se le coloca antibiótico-terapia de amplio espectro, pensando en la posibilidad de que esto pueda ser una infección bacteriana, pero no tuvo respuesta a la antibiótico-terapia, persistió con la misma imagen, se realizó una tomografía computada, que es la que ustedes pueden ver en la diapositiva, donde se observa un derrame pleural enquistado y el compromiso pulmonar subyacente. Se realizaron las vaciloscopías de esputo con todas las medidas de bioseguridad, que es un tema cuando hay infección por COVID, pero las vaciloscopías vinieron negativas. Por lo tanto, cuando negativizó los hisopados para SARS-CoV-2, se realizó la biopsia pleural. Esto fue aproximadamente 2 semanas luego de su ingreso, un poco menos, 10 días después de su ingreso. Y de la muestra que se tomó en ese procedimiento, el GeneXpert vino negativo, pero la anatomía patológica presentaba granulomas tuberculoides, que son esas pequeñas lesiones puntiformes que ustedes pueden ver en la foto de la imagen pleural que se tomó durante la toracoscopía que hizo cirugía para tomar la muestra de la biopsia. El cultivo de esta biopsia vino positivo para Mycobacterium tuberculosis y justamente era importante tratar de rescatar el bacilo en este caso, ya que el hermano tenía antecedentes de irregularidades, de abandonos en el tratamiento y también podíamos tener la eventual Mycobacterium tuberculosis con resistencia a fármacos. Por suerte, nuestro paciente tiene una tuberculosis sensible, empezó el tratamiento con las 4 drogas de primera línea con buena evolución. Y les quiero comentar otros 2 casos que tuvimos. Nosotros en el hospital trabajamos en conjunto con especialistas de otras subespecialidades pediátricas y están los pacientes en una sala de pediatría. Estos 2 pacientes estaban en ese sector con COVID. Tenían contacto con tuberculosis no conviviente, pero sí frecuente, y toda la familia estaba internada por COVID-19. Estos 2 pacientes, uno, el más chiquito de 5 años, tenía esa radiografía de tórax con una opacidad en el lóbulo superior derecho, y el de 10 años tenía otra opacidad heterogénea, un infiltrado paracardíaco derecho en la base. Ambos pacientes estaban en buen estado general, pero el más chiquito comenzó con un cuadro febril con requerimientos de oxígeno y más compromiso de su estado general, pero cuando se le rotó la antibiótico-terapia inicial a antibióticos de amplio espectro, el paciente dejó de hacer fiebre y comenzó a mejorar. Las PPD de ambos pacientes fueron negativas y las vaciloscopías de esputo del más grande y de lavado gástrico del más pequeño también fueron negativas. Y cuando vemos la evolución radiológica que tuvo el más pequeño luego de la antibiótico-terapia de amplio espectro, la opacidad que tenía en el lóbulo superior derecho mejoró y el otro paciente, el más grande, se interpretó esos infiltrados como probablemente producidos por el SARS-CoV-2 y justamente luego también de 9 días de internación, la radiografía de tórax de este niño de 10 años estaba francamente mejorada. Por lo tanto, en este caso, tomamos una conducta expectante en cuanto al tratamiento, en cuanto a la quimioprofilaxis, y se los está controlando porque justamente el foco de tuberculosis no era conviviente y la verdad que la radiografía de los pacientes demostró muy buena evolución. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esta posibilidad de que los infiltrados que vemos en la radiografía de tórax puedan ser por COVID-19, pero que también puedan ser por otros procesos.
En el caso de la tuberculosis, si hay contacto con un enfermo bacilífero, con un enfermo conocido de tuberculosis, es fundamental poder hacer el adecuado estudio y muchas veces llegar a hacer la tomografía, porque como decía Domingo, a veces esta es la herramienta que más nos permite poder diferenciar las lesiones. Justamente en otros autores que han tenido alguna experiencia en atender casos pediátricos, también señalan lo mismo, que muchas veces son las imágenes pulmonares las que nos permiten descartar complicaciones o comorbilidades. Y para finalizar, las palabras que ya la sección de tuberculosis mencionó en la publicación que se hizo en la Gaceta, el COVID-19 puede afectar a las personas infectadas o enfermas de tuberculosis antes, durante o una vez curadas, pero son muchas las dificultades en la accesibilidad a los centros de salud y eso es lo que más estamos viendo, como decía Domingo, que la pandemia lo que determina es que lleguen pacientes con estado realmente caquético, con lesiones muy avanzadas, porque tienen miedo de consultar o porque abandonaron los tratamientos o porque no les llega la medicación en forma oportuna o adecuada a los centros de salud donde pueden consultar. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias a vos, querida Norma. Sinceramente, una exposición magnífica. Bueno, no se podría esperar menos de usted, señora. Así que muchas gracias por todo. Y desde ya les digo, tanto al doctor Palmero como a Normita, que nos están llegando preguntas. Así que, por favor, tenemos una audiencia bastante importante. Así que, por favor, queremos que ustedes nos manden, ¿sí?, sus preguntitas, qué es lo que necesitan, porque tenemos a nuestros disertantes dispuestos a colaborar. Vamos a ver. Muy bien, vamos a ver ahora. Vamos a ver a la doctora Alejandra Poropat. La doctora Poropat, excelente amiga también, una persona que la conozco de chiquita en la medicina, ¿no es así? Fantástica, que es médica del Hospital Piñero. Muy bien. Entonces, bueno, como bien lo dijo Cristina, yo soy del Hospital Piñero y del área de Flores, y voy a presentar un caso de un adulto no tan adulto, ¿no? Es un chico que estaba en la indigencia, que llega a la guardia del hospital, tiene una edad de 16 años, ahora va a cumplir 17, y con antecedentes de drogas, que fue abandonado, una historia bastante triste, que fue abandonado él vivía en la Villa 1114 y fue abandonado por la madre, se fue al extranjero y él quedó en la calle, ¿no? Bueno, y ahí empezó a consumir y demás. Bueno, se empezó a sentir mal, fue asistido en la guardia del hospital por mal estado general. Como entra con fiebre, es hisopado para COVID-19 y da positivo, ¿sí? Como da positivo para COVID-19, esto fue el 15 de mayo de este año, pasó directamente a sala de clínica médica, de sala de clínica médica de COVID. Ustedes saben que todo esto fue cambiando con el tiempo. Antes internábamos a más, menos. Antes era cuando empezó esta pandemia, nos encontró también a nosotros sin saber qué hacer. Entonces internábamos a todos, pero este chico va a parar a sala de COVID con esta radiografía, ¿sí? Con una placa que era más para un derrame pleural, con hisopado positivo, ¿sí? Muy bien, esta fue su placa de ingreso y ingresa en clínica médica. En clínica médica lo asisten, le hacen esta tomografía, ¿sí? Donde se ve claramente el derrame, ¿sí? Pleural izquierdo, ¿sí?
acá se ve mejor en esta tomografía, ¿sí? Que es del 16 del 5. Bueno, y en la sala se lo trata por COVID, con ceftriaxona, claritro, que son los antibióticos que se utilizan, corticoterapia con dexametasona y enoxaheparina. ¿Cómo tratamos a todos los COVID? Pero el paciente persiste con fiebre. Yo no tengo datos de que le hayan hecho la PPD a este paciente, ¿sí? Y tampoco el VAR. Sé que era VAR, o sea, como no tenía tos y demás, no le hicieron el VAR. Casi ni tenía, o sea, él el COVID, su enfermedad de COVID, la pasó bastante muy bien, saturando muy bien. Lo único que persistía era la fiebre, ¿sí? Bueno, entonces como persiste con fiebre y habiendo recibido los antibióticos, se hace la interconsulta con nosotros, ¿sí? Y ellos no querían plantear la toracocentesis por lo mismo que decía Norma, que era por, digamos, por la parte de, justo estaban en una sala de COVID, con la sala llena, por el tema del contagio. Bueno, lo que sí que después al final se la hicieron la toracocentesis, ¿no? Igual, aproximadamente el 18 de mayo, ¿sí? Y el 21 le pusimos las 4 drogas. Le hicieron la toracocentesis con un débito escaso, ¿sí? Pero el líquido era característico, tenía una glucosa baja, ¿sí? Y las proteínas y la LDH altas, ¿sí? Se solicitó helada, que es muy importante que se haya hecho porque, bueno, después nos amplió bastante igual. Pero igual, dada la epidemiología del paciente, porque es como decía también Domingo, nosotros creemos que él tenía la tuberculosis antes que el COVID, ¿no? Se le puso las 4 drogas y por la epidemiología del paciente. Bueno, se le coloca el tubo de drenaje, ¿sí? Tiene, como dije antes, no tenía mucho débito, ¿sí? Esta es una tomografía posterior a eso de junio, ¿sí? Donde no cambió demasiado, ¿sí? Se ve todavía, esta es la ventana mediastínica, ¿sí? Esta es la ventana parenquimatosa, se ve, por suerte no tenía demasiado parenquima afectado, o sea, era bastante, o sea, netamente pleural. Muy bien. Persiste positivo el paciente, se le hacen varios hisopados, el 29 de mayo, el 26, el 29 de mayo, el 5 de junio, el 12, y seguía siendo detectable. Pero no bien por eso, porque tenemos en cuenta que entró el 15 de mayo, se vuelve a realizar la interconsulta porque seguía, persistía febril, se le hace un tratamiento con pipertazo, y el 16 de junio se hace una videotoracoscopía, ¿sí? Donde se ven, aparte de los granulomas, y el 23 da no detectable. Cursa el posoperatorio en cirugía y después pasa a clínica. Y ahí tenemos el resultado de helada que nos da 85, con un punto de corte para tuberculosis que utilizamos que es de 55. Por suerte tolera muy bien la medicación, las 4 drogas, sin ningún problema. No hizo hepatotoxicidad, que eso es muy importante para nosotros, pero continúa febril, a pesar del tratamiento antibiótico, ¿sí? Que estaba con las 4 drogas y también le pusieron antibiótico
a mansalva también, porque como persistía y después, bueno, pensaron también en una sobreinfección que vuelve, que en este momento estaba en clínica médica, vuelve a pasar a cirugía el 25 del 6, con el 4 del 7 tenemos esta tomografía que parecería que está mejor, pero no hay tanta diferencia con la anterior. Y el 8 del 7 se decide hacer una decorticación. Y se decide, para bienestar del paciente, para bien del paciente, como bien digo, cursar el posoperatorio en UCIM, en la unidad intermedia del hospital, ¿sí? Con esta placa. Bueno, el 13, la verdad que evoluciona bastante favorablemente, el 13 se le retiran los tubos y cumple diferentes esquemas antibióticos indicados por infectología. Tiene un laboratorio maravilloso, con un hematocrito de 38, una hemoglobina de 12, unos blancos de 6.300, unas plaquetas de 400, de 494, una glucosa de 60, una urea de 21, una creatinina normal. El hepatograma ven está espectacular, la FAL también y el ionograma también. El paciente evoluciona favorablemente, se externa el 7 del 8 del hospital y se le consigue un hogar dentro de la villa, ¿sí? Viene con una familia que de hecho, bueno, vino a vernos al servicio con la mamá de esta familia y tenemos que hacer mucho hincapié que trabajo social hizo una excelente labor y le consiguió esto también, porque la verdad que el chico estaba bastante desamparado. Entonces, también a nosotros nos limitaba mucho y la verdad que también nos daba mucha pena. Bueno, y viene el día 11, a ver si puedo pasar la diapositiva, el 11 de agosto a vernos a nosotros. El 11 del 8 viene a vernos a nosotros, en muy buen estado general, sin dolor. Le hicimos una encuesta para las secuelas, que hacemos una encuesta para unas secuelas de COVID, y realmente no tenía ni tos, no tenía ninguna secuela de COVID, lo único que tenía era un dolor que nosotros atribuimos, un escaso dolor, que era por los tubos que le habían sacado y por su tuberculosis pleural, no por su COVID, ¿sí? Pero muy escaso, que con un calmante así muy suave se iba. El chico estaba perfecto, ¿sí? Bueno, esta es la radiografía de tórax que nos vino a ver, porque nosotros lo vamos a derivar, como bien dijo Domingo, para que esté cerca del hospital, para que esté cerca de su domicilio, en un CESAC, que trabaja muy bien, y él quiere estar cerca y no tener que movilizarse, igual están relativamente cerca, ¿no? La Villa 1114 queda muy cerca del hospital, pero para estar más cómodos. Bueno, muchas gracias. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias, ¿sí? Bueno, Todo un poco puede accidentada, pero bueno, se logró. No, todo puede suceder. Recién estamos aprendiendo a manejarnos de esta manera y creo que es la primera experiencia que algunos tenemos, o sea que es importante. Si bien tenemos una audiencia ahora que ya les voy a decir el número en un ratito, es una audiencia muy linda, a la que le agradecemos estar junto a nosotros esta tarde, pero estas cosas suelen suceder.
Vamos a ver ahora la ponencia de la doctora Marita Pizarro. La doctora Marita Pizarro es jefa del servicio de neumonología del Sanatorio Julio Méndez. El Sanatorio Julio Méndez, ustedes saben que pertenece a la obra social, ¿sí?, de los empleados municipales. Y además la doctora pertenece a la FIC, ¿sí?, la Federación Internacional del Corazón, donde es autoridad, como es coordinadora ejecutiva. La doctora Marita Pizarro, que es una gran amiga y a quien le dejo ahora la palabra. Gracias, Marita, por estar con nosotros. Gracias, Cristina. Gracias por la oportunidad de compartir este panel con ustedes, con expertos en esta patología. Y bueno, yo les voy a presentar un caso de asociación de tuberculosis y COVID-19 que detectamos en el Servicio de Clínica Médica del Sanatorio Julio Méndez. Ahí está. Bien, se trata de un paciente masculino de 42 años, nacido en Bolivia, vive en Argentina desde los 11 años, actualmente en el barrio 1114 de Bajo Flores, de nuestra ciudad. Refiere trabajar en mantenimiento, hace tareas de albañilería, electricidad y pintura en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en áreas de mantenimiento, y como antecedentes personales, refirió consumo de alcohol, que evaluado con la escala de Audit-C, la escala fue muy baja, es decir, con poca frecuencia y poco consumo. No refirió haber consumido tabaco ni drogas ilegales nunca, y tampoco antecedentes patológicos de enfermedades heredofamiliares. El paciente concurre el día 23 de mayo al servicio de guardia del Sanatorio Méndez, consultando porque su compañero de trabajo le habían diagnosticado enfermedad por COVID-19, entonces por considerarse contacto estrecho, él concurre a la guardia. Al interrogatorio surge que tenía una leve odinofagia y diarrea de más de 2 días de evolución, que el paciente realmente no había hecho mucho caso. Al examen físico, el único dato llamativo se encuentra, el signo, se realiza la saturación con oximetría de pulso y se detecta 93% de saturación. El paciente estaba euneico, no tenía hallazgos patológicos en el examen físico, por lo que, bueno, se le solicita un laboratorio completo, un hisopado nasofaringeo, para descartar o detectar COVID-19 y una tomografía de tórax sin contraste. El hallazgo en la tomografía de tórax fue contundente, ustedes pueden observar, se encuentra en el lóbulo superior derecho una condensación con cavidad, con áreas de patrón en árbol en brote, y en el lóbulo superior izquierdo se ven pequeñas áreas en vidrio esmerilado, patrón en vidrio esmerilado, bilaterales, subpleurales, bien periféricas algunas y otras no tanto, y hay un franco predominio en las bases, en ambas bases pulmonares. Falta un corte acá, pero la realidad es que las imágenes de condensación se reiteraron en el lóbulo superior izquierdo también. Había una pequeña imagen con una pequeña cavidad, por lo tanto, la característica era bilateral. Se decide su internación para diagnóstico y tratamiento, y en el interrogatorio dirigido, el paciente refiere que venía teniendo sudoración nocturna y pérdida de peso en los últimos 2 meses de aproximadamente 10 kilos, que él no había hecho mucho caso ni tampoco había pensado en consultar. Dentro de los estudios y los resultados que se obtuvieron, el hisopado nasofaríngeo fue positivo para SARS-CoV-2. En el laboratorio tenía reactantes de fase aguda, tenía una PCR elevada, con una eritrosedimentación elevada. No tenía otras características en el laboratorio llamativas, incluso en el resto de la internación no aparecieron. Las serologías para HIV negativas, hepatitis A, B, C negativas, BDRL no reactivo, y el esputo para VAR, en base teniendo en cuenta la imagen que se detectó a su ingreso,
se realizaron, bueno, esputos y la vaciloscopía fue directa, la directa positiva, 3 cruces, por lo que el paciente comenzó tratamiento antifímico con 4 drogas. Durante la internación requirió oxigenoterapia con flujos que no superaron los 2 litros en el transcurso de toda la internación. Evoluciona clínicamente estable, mejoría rápida con laboratorios normales. Lo que se observó fue una leve movilización de transaminasa que no requirió mayor atención y luego normalizó su hepatograma. Y el paciente fue dado de alta con diagnóstico de egreso de una neumonía por COVID-19 moderada asociada a una tuberculosis pulmonar bilateral. El paciente actualmente es seguido por el servicio de neumonología, está cursando el primer mes de la segunda fase en tratamiento antituberculoso, tiene isoniazida y rifampicina con buena tolerancia al mismo, con buena adherencia, tuvo un esputo control cuyo directo fue negativo, clínicamente está estable, sin disnea, saturando 97-98% en la consulta, con eritrosedimentación normal, una PCR persiste con un leve aumento y el hepatograma normal. Se realiza una tomografía control al día 40, y lo que se visualiza es que, bueno, persiste obviamente la imagen de condensación con cavidad en el lóbulo superior, pero esta es una tomografía comparativa, los cortes intentan ser similares. Uno puede observar que el patrón en vidrio esmerilado que se observaba en el lóbulo superior izquierdo, subpleural, no se observa en el control del mes de julio, llamativamente. Ocurre en otros, se puede ver lo mismo en otros controles, persiste la lesión correspondiente a tuberculosis y desaparece prácticamente en su totalidad las que atribuidas a COVID-19. Si ustedes recuerdan, la primera también tomografía sobre bases pulmonares muy comprometidas, con patrones en vidrio esmerilados bilaterales, y la actual tomografía, la actualización de su tomografía fue prácticamente sin esas lesiones. Bien, en resumen, es un paciente adulto, sin antecedentes relevantes, que consulta por su contexto epidemiológico. Es decir, el paciente concurre a la guardia solo porque su compañero de trabajo se le diagnosticó COVID-19 y él se asustó, ni siquiera por una indicación, simplemente concurre de forma espontánea a la consulta. Habiendo referido después, ¿no?, que venía con una pérdida de peso y con sudoración y con algún que otro síntoma que bien pudiera haberle llamado la atención, él no consulta por eso, sino que consulta en esta instancia de pandemia. Tenemos el hallazgo por examen tomográfico de signos compatibles con una tuberculosis pulmonar bilateral, a la que se agrega la neumonía bilateral por COVID-19 asociados, y bueno, y a raíz de esto se realiza el diagnóstico etiológico. Sumándome un poco a todo lo que ya se habló en este panel, claramente opino respecto de esto que, y en este caso, sobre todo en un paciente sin antecedentes, relativamente joven, la infección por COVID fue la que lo llevó a la consulta y no la patología por tuberculosis, la neumonía por tuberculosis. Es evidente que ante esta situación, estos pacientes con tuberculosis pulmonar están llegando tarde a la consulta, ¿no? Y eso es lo más preocupante. Bien, muchas gracias por la atención y bueno, seguimos. Gracias, Marita, sinceramente muchísimas gracias. Ha sido para mí un placer tenerte entre nosotros en este momento. Ahora sí me estoy viendo. Bueno, quiero agradecerles a todos el haber estado compartiendo esto. Hay muchísimas preguntas, muchísimas, no sé si nos va a dar el tiempo. Y en primer lugar quisiera agradecerle a una persona
con la que tengo una gran amistad hace muchísimos, muchísimos años, que es a nuestra querida Susana Lugni. Susana Lugni es la presidenta de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, a quien quiero mucho. Nos une algo muy especial desde hace muchísimos años, que es la lucha y la continuidad en esta asociación que hemos visto nacer y la que ya estamos medias paleolíticas, ¿no? Así que, Susana, si estás por ahí, te lo quiero agradecer personalmente, por eso quise estar yo en pantalla, porque ha sido una jornada muy linda, muy, muy linda. Me llama la atención y con alegría que hemos tenido al principio 137 personas en audiencia, me parece que es algo muy, muy, muy bueno, y 12 se fueron al baño ahora, seguramente, y ya van a volver, porque tenemos 125, pero muchas gracias por este espacio, Susana, sinceramente. Si nos querés decir algo. Pero por supuesto, cómo no decirles, muchísimas gracias a ustedes, ha sido, pero más allá de lo espectacular de las presentaciones, ha sido muy impactante. Bueno, primero quiero, como siempre, agradecer al equipo de la Mediateca que hace posible estos espacios que son tan enriquecedores, a Muriel, por supuesto, por su eterna paciencia, y a la sección de tuberculosis y a cada uno en particular de ustedes, porque ha sido de verdad una actividad muy muy informativa, no puedo decir si edificante por lo que voy a preguntar, pero realmente muchísimas gracias, muy esclarecedor, muchas gracias, porque es siempre una sección muy trabajadora, muy comprometida. Gracias a vos, Cristina, por esta conducción, así que bueno, un placer y un honor. Quiero dar lugar a las preguntas, por supuesto, que sé que son muchas, felicitarlos por la convocatoria, porque ha sido maravillosa. Y lo que quería preguntar desde alguien como yo, que no hace específicamente tuberculosis, lo impactante, por eso decía, no sé si edificante, es esto de que a lo mejor estamos llegando tarde a los diagnósticos, postergando, esto que ustedes han mostrado como diagnósticos casi incidentales, digamos, por no decir la palabrita que sabemos decir a nuestros estudiantes. ¿Qué tenemos que hacer los que no estamos en esto? Porque mi pregunta es la siguiente. Ustedes son centros de referencia, son profesionales de referencia para tuberculosis. ¿Qué hacemos los que no estamos en esto? ¿Cómo los buscamos? ¿Cómo estamos atentos? Esa es la pregunta. Y muchas gracias de nuevo. Bueno, ¿para quién va dirigida la pregunta? ¿Se lo decimos al doctor Palmero? Bueno, lo que pasa es que lo expresaron todos, digamos. Empezó, bueno, le pido a Domingo Palmero, que me puso en esta encrucijada de las comorbilidades, que voy a volver a revisar. Hola, Susana, sí, realmente la búsqueda de casos de tuberculosis es algo que justamente es algo deficitario, digamos, ¿no? El seguimiento de los contactos, nunca los contactos son suficientemente numerosos como para estudiados, ¿no? Como para poder detectar más casos. Lo que ha hecho el COVID es mostrar que si le hacemos una tomografía computada a un montón de gente con otra patología, nos encontramos con la sorpresa que un porcentaje de ellos tiene tuberculosis. Es decir, nos ha mostrado, obviamente no vamos a hacer un catastro de la población con tomografía, pero esta pequeña muestra nos ha demostrado lo deficitaria que es la búsqueda de casos y la cantidad de enfermos que tal vez pueden llegar a evolucionar espontáneamente a la curación o a la cronificación o llegar a un momento que tosen tanto y están tan mal que terminan consultando. Indudablemente es una lección muy importante para los programas de control de tuberculosis en el sentido de que es necesario incentivar la búsqueda de casos. Y el gran lugar para hacer la búsqueda de casos es alrededor de lo que se llama el caso índice. Cuando se descubre un caso de tuberculosis, hay que ser muy exhaustivo controlando a todos sus contactos, por lo menos sus contactos estrechos, que son aquellos que pasan de 4 a 6 horas diariamente con el paciente, ¿no es cierto? Nosotros vemos justamente que
El control de foco nos da mucho más resultado en tuberculosis multiresistente, porque como es una enfermedad más complicada, que uno le tiene más miedo, se pone más énfasis en la búsqueda alrededor del caso de índice. Y en la tuberculosis común es mucho más deficitario. Hay un promedio de 3, 4 contactos por cada paciente y eso es francamente poco. Muchas gracias. Lo que les voy a pedir a todos, gracias Susi, gracias por estar y gracias por preguntar. Gracias por preguntar. Y a cada uno, gracias. Hay varias preguntas, no sé cómo vamos a hacer si nos alcanza el tiempo. Hay una pregunta que es compartida por el doctor Díaz y la doctora Cerqueiro. En esta pregunta te la dirijo de nuevo a vos, a Palmero, y después ya vamos a pasar a otros disertantes, donde nos preguntan si se podría llegar a hacer el seguimiento de los pacientes a través de telemedicina o por WhatsApp o por celular. ¿Qué te parece, Domingo? Bueno, eso se está usando hace mucho. La iniciativa de seguir a los pacientes a través del celular, publicada por lo menos, surgió la primera experiencia en la India, que le proveían un teléfono celular para el control del paciente. La telemedicina, soy bastante escéptico al respecto. Uno no puede prescribir a través de la telemedicina. Es una teleprescripción con un peligro inmenso incluido. La telemedicina puede ser que alguien cuente los síntomas y no le diga, bueno, está bien, tiene que consultar a su médico y demás, pero no más allá de eso. Pero sí está lo que se llama VOT, es decir, en lugar de DOT, VOT, tratamiento video observado, sería TOV en castellano. El paciente con su pantallita del celular, con su camarita, se hace la selfie o se filma cuando está tomando la medicación y luego lo pasa al centro de control o a la persona responsable de su tratamiento. Eso es una especie de teletratamiento más que telemedicina. La medicina es dar las ondas del paciente, estar con él, ver su cara, ver cómo responde, hacer una empatía con él. Una pantalla es una aproximación muy lejana al problema del paciente. Muy bien, muchísimas gracias. Doctora Norma, en los hermanos, o sea, vamos a los casos, van a preguntarte, en los hermanos contacto con tuberculosis multiresistente o resistente, ¿con qué medicación hicieron la quimioprofilaxis? Sí, en los casos que yo les comenté, como tenía monoresistencia a rifampicina, le hicimos a la hermana, que no tenía ninguna lesión en la radiografía y tenía la PPD negativa, la quimioprofilaxis con isoniazida como se hace habitualmente, porque por antibiograma de la nena más pequeña teníamos sensibilidad a isoniazida conservada. Entonces, bueno, optamos por hacerle esa quimioprofilaxis a la hermana. Correcto. Ya que estoy ahí con vos, Normita, eso lo había preguntado el doctor Finocchiaro, el doctor Cipriano habla sobre el otro caso donde el hermano el hermano 2 de la familia H había recibido quimioprofilaxis cuando se diagnosticó su tuberculosis pleural en la hermana. Repito, el hermano 2 de la familia H, ¿sí? Sí, el niño no había recibido quimioprofilaxis en ese momento porque era mayor de 5 años, la hermanita no era bacilífera, el diagnóstico se había hecho por la determinación de la micobacteria en el líquido pleural, y no había un foco bacilífero en la familia, y la PPD del nene era negativa. Entonces, por ese motivo se tomó la conducta expectante de controlarlo. La dificultad que llevó la pandemia de hacer los controles es real. Nosotros implementamos esto de tener un teléfono para que puedan comunicarse, para consultar dónde pueden asistir a buscar medicación, o la consulta de el chico está vomitando la medicación, ¿qué hago? ¿Lo llevo? ¿No lo llevo? La verdad que esas pequeñas consultas, tener un número de referencia que lo utilizan los familiares de nuestros pacientes, realmente nos agradecen el tener ese contacto, porque todos los días en el consultorio hay alguna persona, principalmente nuestros residentes en formación, que se ocupan de orientarlos y de decirles, si no pueden acceder a la consulta a nuestro hospital, orientar a dónde hacer la consulta y poder hacer de nexo
con el centro de salud más cercano como para poder sacar adelante la consulta de los pacientes. Perdón que quería comentarles esta otra experiencia. Muchas gracias, Normita. Vamos ahora a una pregunta del doctor Douglas Nazareno para la doctora Poropat, donde pregunta, ¿se consideró que el ADA pudo haber sido falso positivo por derrame paraneumónico, como sucede y se describe en otros casos? Sí, lo que pasa es que podía haber sido paraneumónico, pero nosotros, primero que era un líquido muy característico, y segundo, por la epidemiología le pusimos las drogas, ¿sí? Por la persistencia de fiebre antes de que después, cuando se hizo la biopsia pleural por video, se vieron los granulomas. Nosotros lo pensamos más por la parte de epidemiología. Era un chico boliviano en vigencia, que había vivido en la 1114, por eso no pensamos en un derrame paraneumónico, sino pensamos más en un derrame por tuberculosis, ¿no? Por eso con 85, ¿sí? A nosotros como que nos quedó más claro en ese sentido. Perfecto. También para vos, Alejandra, la doctora Silvina Smith pregunta, ¿no pensaron indicar corticoides en el paciente? Lo hicimos. Le pusimos dexametasona, se lo pusimos. Nosotros generalmente en los derrames pleurales no utilizamos corticoides. En la tuberculosis pleural normalmente no los utilizamos, ¿sí? Pero este paciente recibió una corticoterapia liviana, digamos, por decir así, porque recibió dexametasona, 8 miligramos y después 6 miligramos y después 4 miligramos, pero como es, generalmente no utilizamos nosotros corticoides, salvo que sean muy importantes, lo hemos hecho, pero normalmente no lo hacemos. No sé si otros lo utilizarán. Nosotros utilizamos en las meningitis tuberculosas y en las pericarditis, pero generalmente en los derrames pleurales no lo utilizamos. Correcto. Para el doctor Palmero, la doctora María Falconier, ¿sí?, pregunta, ¿qué datos de los pacientes que cursaron una tuberculosis y terminaron su tratamiento y reactivaron dicha enfermedad junto con el COVID? Hacémoslo en claro, ¿no? Sería en aquellos pacientes que terminaron el tratamiento, si reactivaron la enfermedad con el COVID. Sí, no, para nada. En este momento tenemos más experiencia que cuando cerramos ese trabajo, que fue el 30 de junio, porque junio fue un mes pico de trabajo y después julio, agosto sumaron más, ¿no? Lo que sí encontramos son pacientes que abandonaron el tratamiento, es decir, desde un par de meses de tratamiento, 4 o 5 meses de tratamiento, algún multiresistente un poco más, que se pescaron, digamos así, en términos vulgares, el COVID, se levantaron fiebre y como en este momento tener fiebre es sinónimo de COVID, no existe la sepsis, no existe la neumonía, no existe nada, consultaron a una UFU, los hisoparon y bueno, se internaron porque había lesiones radiológicas y demás, y ahí fue surgiendo todo el tema. Pero que el COVID tenga una actividad inmunodepresora capaz de elevar una tuberculosis, no he leído nada al respecto. Además, la defensa contra los virus es por el sistema B, el TH1, y además por el sistema B y por el sistema T, ¿no es cierto? No actúa como un agente inmunodepresor. No podemos compararlo hoy por hoy con el VIH, por ejemplo, que hizo semejante desastre con la tuberculosis. Muy bien, muy bien. Acá la doctora Mayra Ortega, para vos también, Domingo, pregunta, los pacientes que presentaron COVID-19 y tuberculosis, ¿cuál de las dos enfermedades se trató primero? Bueno, es muy sencilla la respuesta. El COVID no tiene tratamiento. Así que obviamente se trata de la tuberculosis. Otra vez, esto es una analogía con el VIH. Ustedes saben que hay que esperar unos 15 días como mínimo antes de empezar el tratamiento antirretroviral en un paciente que tiene tuberculosis y HIV
de reciente diagnóstico, ¿no es cierto? O que lo abandonó por un tiempo largo. Perfecto. En algún paciente que esté moderado, agravándose, nosotros le hacemos el plasma de convaleciente en este momento. Pero la verdad que con tuberculosis, francamente, los que han tenido tuberculosis en el meñisque en este momento son bastantes, ¿no? Tenemos más de 30 cómodamente. No falleció ninguno, no falleció ninguno. En este momento tenemos uno que está muy grave, pero por hemóptisis. Un muchacho que tiene una lesión que no es muy importante, una cavidad chiquitita, esas cavidades que uno dice, bueno, una cavernita, y adentro tiene un aneurisma de Rasmussen. Se le colocó un stent, ahora lo están embolizando y terminó la terapia, ¿no? Pero el problema fue la hemoptisis. No hemos tenido mortalidad, digamos, relacionada con COVID y tuberculosis. Inclusive en el brote que tuvimos en la sala de tuberculosis, había pacientes que eran de alto riesgo, gente anciana, con diabetes, como corresponde a la tuberculosis, y nada, hicieron su episodio de COVID y se fueron de alta o volvieron a la sala de tuberculosis. No hemos tenido graves problemas. Perfecto. Para la doctora Marita Pizarro, la doctora Silvina Smith pregunta: en cuanto al paciente de la doctora Marita, con una saturación de 92%, con imágenes en vidrio esmerilado en TAC por COVID, ¿tenía criterio de algún tratamiento especial para el COVID-19, además del tratamiento para la tuberculosis? Sí, en ese momento estábamos en el mes de mayo y no se estaba colocando como se hace ahora en moderados a severos dexametasona en la primera semana, dosis de 0,6 miligramos kilo en la primera semana de tratamiento. Este paciente no recibió dexametasona, no recibió plasma tampoco, y tuvo una muy buena evolución, como estos casos que está contando Domingo, ¿no? Así que bueno, desde marzo a esta parte hemos pasado por varias opciones de tratamiento y todas se han ido cayendo. En ese momento al paciente no se le dio nada especial. Y ahora estamos dando dexametasona y plasma en los moderados, probablemente lo hubiera recibido. Solamente se le aportó oxígeno suplementario y el tratamiento antifímico. Y bueno, evolucionó muy bien, el señor está en su casa con muy buena tolerancia al tratamiento y demás. Muy bien, bárbaro. Después acá nos está preguntando la doctora Manolelies si hay alguna comorbilidad marcadora común en la coexistencia de ambas enfermedades. Creo que esto va para Domingo, ¿verdad? A ver, ¿Hay alguna comorbilidad marcadora común en la coexistencia de ambas enfermedades? ¿La coexistencia de ambas enfermedades, perdón? Si hay alguna comorbilidad marcadora común en la coexistencia de ambas enfermedades. ¿Otra comorbilidad? No, sí, ¿cuál es la más frecuente comorbilidad que tenés con el COVID y la tuberculosis? ¿Cuántas otras? Bueno, y la tuberculosis discutimos si son o no son una comorbilidad, por lo menos coexisten brevemente. Lo que nosotros encontramos es las adicciones, y el VIH. Tal vez un poco sesgado, porque tenemos bastante población VIH, pero no eran pacientes del hospital, eran gente que venía de otros lugares con VIH positivo, y ya diagnosticados y con abandono de tratamiento también. O sea que tenían abandonado todo. Acá viene una pregunta de la doctora Cerqueiro, que no pone para quién, así que el que quiere agarra el guante. Ya que les hacen el aspirado para SARS-CoV-2, ¿no se podría solicitar también vaciloscopía de rutina? Lo cual redundaría no solo en el diagnóstico, sino en los métodos de aislamiento y donde deambula el paciente. Ah, nadie recoge el guante. Sí, cómo no. No, el manejo de la vía aérea en los pacientes con COVID es sumamente riesgoso. No se hace ningún aspirado. Lo que se hace es un hisopado nasofaríngeo. Lo que sí se puede hacer, en el caso de Normita, se hace un aspirado gástrico. Tal vez del material se pueda hacer PCR. Nosotros, por ejemplo, hicimos un lavado bronquial a un paciente buscándole el diagnóstico de tuberculosis. Y como había evolucionado ya un COVID, ya que está, le mandamos una muestra de lavado bronquial para hacer la PCR, pero como algo excepcional.
no, hay que tener mucho cuidado en todos los procedimientos de vía aérea porque esto no es contagioso como la tuberculosis, es terriblemente infeccioso, ¿no? Ustedes saben que cada 2 contactos se enferma uno, así que no es macana esto. Correcto. Vamos para la doctora Poropat con otra preguntita del doctor Omar Díaz. En la radiografía que muestra infiltrado apical y derrame, ¿se punza el derrame, doctora? ¿Cómo? Ah, En la radio... en otra, no en esta. No tenía un infiltrado apical, no, por lo menos no se lo vimos nosotros. Pero nosotros, no sé si se lo punzamos, se arriesgaron los chicos de clínica al punzarlo, pero bueno, acá en este caso no, quizás él dice de otra radiografía, no sé, supongo. Quizás sí se puede hacer para llegar al diagnóstico. Si no lo puedes hacer de una manera, lo puedes hacer por la otra. Eso puede ser. Quizás si no tenés, este chico tenía una vaciloscopía, no tenía catarro, así que no se le hicieron la vaciloscopía. Y no daba, o sea, tampoco podíamos hacerle una fibro, ¿se entiende? Porque estábamos muy limitados por el COVID. Lo que yo quiero decir, que lo que me preguntaron antes también, lo de los corticoides, nosotros no utilizamos corticoides en la tuberculosis pleural porque con la video que tenemos, que la hacen en cirugía, tenemos unos resultados fantásticos. La verdad que este chico, si bien tuvo una resolución medio tórpida porque hizo un empiema y demás, pero después se resolvió. Y la verdad que lo que se resolvió también por la video. Correcto, muchísimas gracias. Hay ahora una pregunta que le hace el doctor Douglas Nazareno a la doctora González. Y antes de responder, Normita, yo creo que esta es un gran cisma que hay, ¿no? Entre lo que es Programa Nacional, Capital Federal, estoy hablando de los programas de tuberculosis, ¿no? La MR que sigue también el programa de Capital, Más que Nación. El doctor Douglas Nazareno le pregunta a la doctora, si podría explicar el fundamento de quimioprofilaxis en una paciente de 16 años, PPD negativa, con solo tener epidemiología positiva. Yo creo que esto es algo que hemos discutido y charlado tantas veces, ¿no? Normita, es todo tuyo. No, me parece excelente la pregunta. Yo creo que más allá de las normas de quimioprofilaxis, uno tiene que ver el paciente individual y justamente a eso me refería con que tenemos que aprender qué hacer con estos pacientes con COVID. Justamente tener una PPD negativa en esta paciente que tenía el hisopado positivo para SARS-CoV-2 no me deja tranquila porque puede ser justamente un falso negativo de la prueba tuberculínica. La paciente ahora sabíamos que también había estado en contacto con el vecino, o sea, contacto con bacilífero había tenido, y el tener la PPD negativa no nos dejaba tranquilos al estar saliendo de una infección viral que no conocemos qué tipo de lesión inmunológica o alteración inmunológica puede tener, que puede tener justamente falsos negativos de la prueba tuberculínica. Sería homologable a lo que sería la quimioprofilaxis primaria que hacemos habitualmente cuando hay contacto con un enfermo de tuberculosis bacilífero y que luego de 2 o 3 meses repetimos la prueba tuberculínica y decidimos si continuamos como una quimioprofilaxis secundaria si ese paciente está infectado o suspendemos la quimioprofilaxis si ya la PPD sabemos que fue negativa. Pero fuera de lo que sería el periodo de estado de una infección viral que tenemos confirmado por el hisopado en el momento en el que la paciente se le realizó la PPD y estaba internada. Muy bien, Normita, muchas gracias. Para el doctor Palmero, el doctor Hassan pregunta, ¿sería la tuberculosis una desenmascaradora? ¿Cómo? Sí, sería la tuberculosis una desenmascaradora del COVID. Hola. Sí, y viceversa.
porque en realidad encontramos más tuberculosis a través del COVID que COVID a través de la tuberculosis, ¿no? Pero sí, uno puede hacer descubrir al otro, porque tengan en cuenta que el elemento de imágenes se utiliza en los dos, y si uno tiene acceso a tomografía computada, mejor todavía. Bueno, muy bien. Bueno, creo que hemos cumplido con el tiempo, así que yo les agradecería a todos los que han participado. Verdaderamente ha sido fantástico este webinar por ser nuestra primera experiencia. Ah, perdón, nos queda una pregunta. Nos queda una pregunta para la doctora. A ver, también una que va para cualquiera de ustedes. Desde el doctor Rifaracci o Rifaracchi. Para realizar imagen de tomografía de tórax de control, ¿después de cuánto tiempo está recomendado de realizarlo? ¿A los 3 meses? Me imagino que debe ser por COVID, ¿no? No sé, ¿quién lo quiere? ¿Norma, te gusta? O Palmero ya salía. Ya salía al ruido Palmero y después Norma, dale. La pediátrica y yo doy la de adultos. Por eso. Nosotros en pediatría tratamos de no hacer tomografías de control, por lo que implica primero la radiación para el paciente pediátrico y en los más chiquitos además que se debe realizar con anestesia. Son procedimientos que realmente de control no los hacemos. Los hacemos en el caso de que haya alguna duda diagnóstica cuando tenemos la radiografía simple de tórax, y en el caso de que haya alguna duda que sí necesitamos ver mejor la imagen, pedimos una tomografía como para controlar si hay alguna evolución de empeorado, pero no para constatar una mejoría. Cuando vemos la placa que tiene mejoría radiológica, ya no hacemos tomografía en los pacientes pediátricos. Muy bien. ¿Domingo? En adultos, nosotros nos hemos encontrado sorpresas que por persistencia de tos y demás, en personas que tenían infiltrados en vidrio esmerilado bilaterales importantes, había una persistencia de los infiltrados a los 30 días cómodamente. No se hace de rutina una tomografía de control. Es todo un capítulo que está en desarrollo, recién está comenzando a estudiarse las secuelas que podría dejar el COVID a largo plazo, ya sea fibrosis pulmonar o activar o acelerar la progresión de una intersticiopatía a través de la infección previa por el COVID. No sabemos qué pasa a los 6 meses porque prácticamente no tenemos ningún paciente por el tiempo de la epidemia. Pero con los meses vamos a ir observando y viendo qué es lo que pasa. Lo que no hay duda es que las opacidades en vidrio esmerilado persisten más de un mes tranquilamente, con disminución. Muy bien, ya que tenés la palabra, Domingo, ¿querés despedirte de la audiencia? Uy, bueno, si me puede llegar a durar ser larga la despedida. No, cortito, 2 minutitos, medio segundo. Medio segundo. Agradecerle la asistencia en un sábado a la tarde, en épocas de cuarentena, que uno muchas cosas no tiene que hacer, entonces, ¿por qué no escuchar un poco de COVID y tuberculosis? Como todo en COVID, todo lo que digamos hoy, mañana puede ser cambiado, ¿no? Una permanente evolución del conocimiento. Les agradecemos mucho su presencia y muchas gracias por las presentaciones a todos, porque han sido todas, no puedo decir todos. Estamos continuando el trabajo de COVID y tuberculosis y esperamos reunir una mayor cantidad de casos para poder tener una opinión más fundamentada de cómo va evolucionando esta coinfección, digamos así, o comorbilidad, en fin, eso ya es otro tema a discutir también. Muchas gracias a todos. Marita, vos, ¿cómo querés despedirte? No, en primer lugar, una jornada de gran aprendizaje, porque ver y compartir la experiencia nuestra con todos ustedes y además con los colegas y escuchar a través de las preguntas, ¿no? Cómo esta interacción que hubo me parece sumamente importante, sobre todo en una enfermedad donde nos azota y genera una gran incertidumbre, con esto que decía Domingo, ¿no? De que no sabemos el seguimiento, las secuelas. Nosotros estamos trabajando en este sentido, evaluando a todos los pacientes a los 30 días de que se van de alta de la institución, pacientes COVID moderados a severos,
los estamos evaluando y estamos viendo que quedan con efectos residuales, quedan con secuelas que, bueno, terminaremos de confirmar en los próximos meses, pero hay una disnea residual, sobre todo eso, que se manifiesta en los pacientes luego de haber estado de alta. Así que con respecto a las imágenes también, hay imágenes que resuelven en el periodo de 30 a 40 días, y otras que persisten. Así que, bueno, en este mar de incertidumbres seguiremos trabajando y esta situación de oportunidad de compartir experiencias y de pronto debatir sobre cómo seguimos, me parece que es por demás importante, así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Y Ale, ¿vos qué nos podés decir para despedirte? No, lo mismo. Yo, bueno, estoy muy agradecida de compartir esta mesa que fue espectacular con vos, con Norma, con Domingo y con Marita. Y también nosotros estamos trabajando bastante también en el servicio y también uno no sabe, como decía Domingo, hoy lo que nos depara el destino, ¿no? Y es cierto, también hay algo que quiero destacar, que lo que va a venir, o sea, tenemos que estar preparados porque la tuberculosis que vamos a ver el año que viene va a ser terrible. Y en los próximos meses, a mi criterio, ¿no? Porque hay un montón de gente que no se está, o sea, y la que estamos viendo muchas veces ahora es como que llegan en peor estado, o sea, como llegan peor los pacientes. Y después, bueno, también es tener para nosotros, tener en cuenta todas las secuelas que dejan y trabajar sobre eso, ¿no? También es un desafío para nosotros trabajar con las secuelas del COVID y enfrentar la tuberculosis. Lo del COVID, sí, como dijo Marita, con la tos y demás, que bueno, que nosotros tratamos en el servicio, y ver cómo quedan estos pacientes, ¿no? Ese es un desafío también para hacer trabajos y para nosotros como médicos en el futuro. Pero nos queda un trabajo muy, muy arduo en tuberculosis y lo que queda de las secuelas, que tampoco sabemos lo que va a pasar el año que viene, si esto se va a volver a repetir, si esto no, porque es una incertidumbre que tenemos todos re grande y no sabemos cómo va a terminar esto, ¿no? Que no va a terminar. Bueno. Gracias, Ale, gracias a vos. Una de las cosas, antes de pedirle a Normita que se despida, que a mí me quedó así como en el tintero y que nadie preguntó, las secuelas que está dejando esto ya, ¿no? En los primeros pacientes que se vieron, ¿qué secuelas están quedando? Sabemos que hay gente que está imposibilitada, hay gente que está en tratamientos de kinesia muy importantes, de kinesia respiratoria, hay gente que ha quedado con problemas musculares verdaderamente graves. Entonces, yo creo que eso lo podemos dejar para el Congreso. Así que ahora, Normita, sí te pido si por favor te podés despedir vos también. Bueno, gracias, agradecer, compartir esta actividad esta tarde con ustedes, con toda la gente que está del otro lado participando, agradecerles a todos realmente por estar, por compartir experiencias que creo que para todos es un aprendizaje muy importante porque tenemos que seguir adelante con esto y cada cosa que vaya haciendo cada uno en su lugar va aportando y tenemos que ir agarrando cada información que vayamos teniendo. Así que gracias a todos por estar. Y me preocupa mucho qué es lo que puede pasar después. Estamos viendo, chicos, que realmente nos asustan las formas graves. Bueno, creo que no solo chicos, ustedes también, los casos que mostraron, con formas tan avanzadas, tan graves, chicos con un grado tan importante de compromiso que hace años que no veía, que llegan, que te dicen que lo que necesitan es comida, y bueno, y eso viene con todo lo que viene alrededor de la pandemia, ¿no? Todo lo social, lo económico, todo lo que no pasa por la tomografía o el hisopado, sino por todo el contexto que viven cada uno de nuestros pacientes. Eso es lo que me preocupa, que es lo que vamos a tener que seguir afrontando en los próximos meses. Y me preocupa también no saber qué pasa con la reinfección,
qué pasa si el paciente se reinfecta y todavía está con la tuberculosis en la ciudad. Bueno, son muchos interrogantes que realmente creo que hay que seguir comunicándonos y comunicando experiencias, así que muchísimas gracias. Bueno, yo para despedirme tengo que agradecer en primer lugar a ustedes 4 que se sumaron a esta cosa nueva que quisimos implementar. Muchas gracias a Domingo, que es el varón de este grupo. Gracias a las chicas, a Marita, Alejandra, Norma. Y gracias a Muriel. Verdaderamente muchísimas gracias, Muriel, por la paciencia que nos has tenido, por haber sido, sí, sinceramente, aplausos porque nos enseñaste a manejarnos de otra manera. Vos sabés que eso es muy importante. O sea, aprendimos con vos a cómo se hace un webinar y verdaderamente las gracias son inmensas para vos, para tu equipo, por supuesto a la comisión directiva, a nuestras familias que nos están bancando, un marido que se fue a dormir la siesta que ya no sabe qué hacer, pobre, porque ni siquiera podía prender otra computadora ni salir al aire conmigo. Así que gracias a todos, ha sido un placer y bueno, los esperamos en el Congreso porque esto me da idea para hacer algo bueno también en el Congreso. Chicos, gracias por todo en nombre de la sección. Chau, chau. Chau para todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.